Muy buenas tardes, buenas noches y buenos días para toda la audiencia de Latinoamérica de nuestro programa favorito, que es mundosdearte.go, el programa a través del cual conocemos diferentes destinos turísticos a través del arte y la cultura locales. Los saluda Tamara Brusoni desde Buenos Aires, Argentina, para darles la bienvenida a este nuevo ciclo de entrevistas, de los cuales vamos a tener hoy la presencia de uno de los artistas seleccionados por el jurado de la convocatoria EcoArt 2024, llevada adelante por Es Gallery desde el Eje Cafetero de Colombia, que reunió a más de 150 obras de países de artistas que fueron participando, que pasaron por un gran proceso de selección y de los cuales estamos teniendo el privilegio de poder tener una charla, debate con cada uno de los artistas para presentar también su obra y que puedan conocerlos. La noche de hoy les quiero presentar a Gustavo Rivera, más bien conocido como Guti, que es el representante, en este caso, de Costa Rica, nada menos, desde San Isidro, provincia de Heredia. Muy buenas noches, Guti, bienvenido. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Aquí es de tarde, apenas son las 4 de la tarde en Costa Rica, pero ya que mencionaste que están de noche, para los que estén sintonizados en la noche, muy buenas noches. Para los que estén en la tarde, feliz tarde para todos. Muchas gracias. Excelente. Bueno, bienvenido a este programa. Vamos a charlar un poquito. En primer lugar, bueno, nos gustaría que nos cuentes un poquito acerca de tu perfil. Como siempre, bueno, en el programa Hablemos con Arte, que compartimos también con Andrés, es esta primer approach para las personas que no te conocen, que sepan quién es Guti, quién es Gustavo Rivera en Costa Rica, qué es, qué hace, qué nos puedes contar. Bueno, particularmente hay una gran historia de por qué represento a Costa Rica, porque soy nacido en Nicaragua. Vine aquí a Costa Rica muy niño, así que ahora a mis 60 años me considero más costarricense que nicaragüense, y toda mi educación la recibí aquí en Costa Rica, así que prácticamente de Nicaragua tengo pocos recuerdos. De hecho, Andrés me mencionaba en la entrevista que tuvimos si en mi obra reflejaba algo de la cultura de Nicaragua, y le dije, bueno, mira, es imposible, porque vine tan niño que ni siquiera tengo idea qué puede ser de por allá, pero desde niño sí mostré esta inclinación hacia las artes prácticamente que desde la escuela, porque recuerdo que en la infancia en Costa Rica se celebra, no sé si en Argentina y otros países se celebra el Día del Maestro, pero aquí en Costa Rica se celebra, y en mi niñez en la escuela había una ceremonia muy especial. El Día del Maestro, los alumnos más destacados en estas materias iban a ser los maestros del día y le iban a dar libre a los maestros. Entonces, ¿qué creen? ¿Qué papel cree que me tocaba a mí representar? El maestro de artes plásticas. El maestro de artes plásticas. Ahí iba yo por toda la escuela, todo orgulloso, mostrando mis dibujos en la pizarra, dando las clases, sintiéndome ya todo un Picasso ahí, ¿verdad? En la pizarra, impresionando a las chicas y a los amigos. Pero eso es una cosa muy linda, porque eso fue quizás el sello que marcó mi destino. El sentirme tan atraído a las artes y involucrarme de tan niño en cosas tan serias como representar al maestro de artes plásticas y agarrarlo con seriedad. Y no fue la diferencia en mi colegio, un colegio inclusive de los barrios del sur de San José, el Liceo del Sur, en donde de entrada también hice química con la música, el profesor de música, con la profesora de artes plásticas, mi querida profesora Vera Araya, que aún la recuerdo, que me estimuló muchísimo, hasta me compró una obra. Siendo yo un estudiante, recuerdo que llevé un trabajo ahí en Plumilla y me compró una obra. Fue mi primer ingreso, podría decir, que como artista, mi primera plata que me gané. Y los compañeros también me apoyaron tanto que al graduarnos, yo fui seleccionado para confeccionar
un honor, el escudo que representaría a la generación de 1982. Esos son bonitos recuerdos, bonitos incentivos que hacen que uno realmente afirme el paso hacia donde quiere llegar. Y bueno, para no decepcionar, entré a la universidad, estudié en la universidad privada de la Universidad Autónoma de Centroamérica, en la carrera de artes plásticas, pero viendo un futuro un poco oscuro para las artes, creo que todos los artistas sabemos eso, ¿verdad? Decidí cambiar por diseño gráfico y durante casi 20 años estuve alejado de las pinturas, aprendiendo toda la temática del arte digital, las computadoras, el diseño, las redes sociales, la página web. Me hice prácticamente todo un diseñador gráfico con un gran currículum y fui contratado ya por agencias, hasta que un día me cansé. Dije, no, yo quiero volver a los pinceles. Y hace como 8 años volví otra vez a los pinceles con tan buena suerte y con tan buen pie que en el primer año gané mi primera bienal, remunerada, pagada. Presenté una obra que fue un éxito y era una propuesta novedosa también, que era una mezcla entre lo gráfico y lo plástico. Y a partir de ahí ya no tuve duda, nací para esto, dije yo debo continuar. En 8 años he creado 4 colecciones, he tenido varios premios, he estado en varias bienales, he participado en numerosas exposiciones colectivas como individuales y agradezco realmente al jurado que me seleccionó allá en Colombia, a Andrés, que ha sido muy fino, fue muy atento realmente, por haberme dado la oportunidad de participar y haber estado en su entrevista, haber estado entre tantos colegas que yo ni conocía, porque esto es lo que hace estas actividades, crea una unión, un conocimiento de gente que realmente tiene tanto talento, tantos artistas poderosos. Así que mi vida realmente en los últimos 8 años ha estado al 100% en la plástica, impulsando mis obras en varios estilos y tratando de también innovar, que es muy importante que todo artista pues no debe quedarse estancado. Yo siempre lo digo, no soy un fanático de la ortodoxia del arte, quedarme ahí con la academia y la tradición. Creo que hay que echar mano de las tecnologías, de las nuevas corrientes, las nuevas tendencias, pero con disciplina, con esfuerzo, con vocación para lograr cosas de mucha calidad. Totalmente. Bueno, he quedado anonadada porque no entendí bien. ¿Cuántos años tienes? 60 años cumplidos. No, es que yo pensaba que tenías 35, no sé, Ah, 38, no pensaba. ah, por, El- por eso me, por eso me dejé crecer el bigote para no parecer tan Señoras y joven. señores, el tiempo en Costa Rica no pasa. Acabamos de descubrir el secreto del alquimista. Bueno, en buena hora. De todos modos, si había algo que me sorprendía mucho, pero en cierto modo, leyendo tu semblanza, el perfil, creo que es dentro, digamos, del conjunto de obras que habitualmente recibimos en las convocatorias. Si bien no participo como jurado, por supuesto estoy al tanto me informan las obras que han sido seleccionadas y siempre hay alguna que tiene alguna cuestión, ¿no? Como un condimento diferente. Y otras similitudes que tienen que ver justamente con esta raíz que tenemos desde el lado de Latinoamérica, Claro, algunas más arraigadas con la historia canónica del arte, otras con los modernismos o con sí, las cuestiones contemporáneas. Sin sí, embargo, sí es muy notorio cuando hay un conocimiento técnico que sí, subyace o lo grita a viva voz, y en el caso de tus obras creo que una de las cuestiones más llamativas, ahora para la audiencia, vamos a ver una de las obras que fue una de las seleccionadas, la vamos a ver en detalle junto al artista, justamente que tiene que ver con esto de que hay una riqueza que nos, a ver, podríamos explicarla técnicamente, pero en esa primera confrontación con la obra es muy evidente. Por eso uno, creo que de los grandes consejos o los mejores consejos que siempre intentamos dar a quienes están enamorados del arte, es que no dejen de estudiar, pero por sobre todo que no dejen de echarle mano a todos los materiales que tengan para seguir experimentando y seguir formándose para encontrar también la propia identidad, ¿no? Salta en evidencia el estudio minucioso y detallista que se refleja en las obras. Así que, audiencia, ya vamos con ello. Bueno, en primer lugar, es la primera entrevista que tenemos con artista nicaragüense barra costarricense, así que es un honor, sobre todo porque, bueno, cada uno de los artistas que va trayendo y va contando, ¿no? Sobre estos recuerdos o
o las actividades que va teniendo. La realidad es que nosotros intentamos generar esta comunidad entre artistas, de modo tal que podamos estar en contacto, de que no sea, de establecer, ¿no?, este espacio de diálogo, donde todas las opiniones son válidas, son respetuosamente escuchadas, y también porque nos generan otras preguntas, también para hacerlo en forma reflexiva y que cada artista también pueda repensar su situación, repensar cómo se siente, cómo va su obra, con qué se vincula y con qué nuevas cuestiones puede linkear también nuevos caminos. Así que vamos a por ello. Para iniciar, bueno, como sabemos, Guti, que has tenido la posibilidad de estar en contacto a nivel incluso internacional en estos últimos 8 años, que han sido como una carrera meteórica, si se quiere, en Sí, relación a, no por el tiempo que hayas dedicado, sino por el tiempo en el cual se ha socializado tu obra, ¿no? Que fue el momento, sí, digamos, de abrirla a nuevos ojos, y sí, ese momento que el artista tiene de exponerse, ¿no? Y de ajá, escuchar como la lluvia de comentarios que pueden suscitar, ¿no? Dependiendo del lugar y de las personas que lo muy hagan. bien, sí. Vamos a empezar desde el, a ver, podríamos decir, lo que es un poquito más tradicional, si se quiere, pero que sí corresponde, y claramente quienes han pasado por Bellas Artes han trabajado con la técnica de grabado, ¿sí? Y una de las ¿Qué? preguntas que habíamos estado trabajando tiene que ver justamente con cuáles son las fuentes de inspiración en la temática de tu obra, porque justamente para un artista el lienzo en blanco es un haz de luz para poder expresar, manifestar, comunicar con el otro, o aunque lo haga para sí mismo, siempre va a tener una réplica, ¿sí? En esto que pensamos siempre, Claro, en la relación entre la obra, el artista y el público. Hay un montón de claro. cuestiones para crear como el medio, el espacio, etcétera, etcétera, pero vamos a focalizarnos en esto que es, digamos, la tríada primaria, si se quiere, de circulación, para que nos cuentes sobre esta obra que se llama Mutación Bipolar. Guti, ¿qué podés contarnos de esta obra y por qué la has elegido para presentarla en este encuentro? Bueno, es una obra muy emblemática en la línea de grabados porque es la única obra que ha ganado, que ha recibido realmente una nominación en el Museo de Taiwán para una bienal famosa que se llama la Bienal Internacional de Grabado y Estampa, a la cual me presenté un poquito escéptico porque no tenía tampoco eh, eh, como un currículum detrás en el campo de grabado. Venía experimentando apenas recién en el 2016-17 y hice este experimento que fue en tiempos de la pandemia, para ser exactos. Fue en el 20, este es del 2022, si mal no recuerdo. Me presenté a la Bienal y quería expresar realmente lo que estaba leyendo en los noticiarios, que lo del famoso confinamiento, ¿verdad? Un nombrecito un poco como un eufemismo, ¿verdad? Más bien la reclusión o la prisión que nos tuvimos que someter. Pero bueno, ese eufemismo de verdad del confinamiento pandémico. eh, Había que leer los diarios para darse cuenta que más bien que lo que estaba haciendo era más dañando. En muchos casos había gente con depresión, había leído que se habían disparado la violencia doméstica, que la gente se estaba como enloqueciendo, se miraban los videos de la gente golpeando, ya queriendo salir y acabar. Entonces se me ocurrió presentar esta obra y que reflejaba ese estado afable de una persona normal, común y corriente, ¿verdad? Y que sometido a este confinamiento, de repente se transforma en esa fiera, esa bipolaridad que todos a veces eventualmente tenemos cuando nos sentimos ya sofocados, aprisionados. Pero el asunto era cómo representarlo de una manera que pudiera expresar el drama. Así que decidí utilizar una paleta muy simple de 2 tonos, entre ocres y rojos, para, como ven ahí en los ojos, se ven como tonos rojizos, muy evocando, ¿verdad?, esa sangre, esa ira que se nos viene a la cabeza, mientras que a la izquierda empieza un poco más gris. Y realmente representaba esos 3 estados anímicos en tiempos de pandemia, desde la parte afable hasta la parte en donde empezamos a tener tensión, hasta la parte donde se explota. Y la obra inclusive dio pie a otra obra que hice en óleo, que simplemente se llamó El Bipolar, que utiliza el mismo rostro y es el mismo viejo, pero ya es un óleo en donde no está en esta lista,
pero el hombre está sentado con un martillo en la mano, con esa mirada, y con esa mirada que ves al centro de esta, todo el mundo me dice, oye, hay que salir corriendo cuando uno ve esa obra, porque parece que ese hombre nos va a clavar el martillo en la cabeza. Pero esta obra, casualmente, por ese mensaje, por esos hilos finos del pelo canoso, las arrugas, la barba que se va contrayendo con la boca que va entrando en ira, fue quizás la razón por la que tuvo mucho éxito y recibió muy buenas críticas. La única persona que no estaba contenta era mi esposa, que decía que le daba miedo ver esa obra, que no, que Totalmente. no, No que no es se una la hora para pusieran. poner en el living de la casa. Sí, mejor nunca me la pongas en la sala porque me Ah. da mucho miedo. Vamos Entonces, a pedirle, sí, Uti, a producción que por favor después nos haga llegar la obra que complementa esta, si es de tu gusto, para que la audiencia también la pueda ver. Porque ya con lo claro, que nos contaste, queremos verla, claro, será un placer, ahí la tengo. por supuesto. Que por cierto, haciendo, es que me ha ido también muy bendecido. Esa misma obra la presenté en una bienal en la India y también obtuvo una mención de honor allá en la India. El óleo, no esta, la que siguió después de esta, pero bueno, esa era una nota extra. Esta obra es una serie que no se puede hacer. Los grabados por lo general tienen etapas, ¿verdad? La primera es la que se llaman las pruebas de artistas que uno hace en su propio estudio. Y una vez que ya se ha salido, pues se mandan a hacer las ediciones finales. Esta obra no cuenta con ediciones finales, solo cuenta con pruebas de artistas. O sea, solo hay únicamente 6 estampas de estas que las realicé yo mismo aquí en mi estudio. Una se quedó en Taiwán, otras 2, una la posee un colega artista, 2 colegas artistas, perdón, ¿sí? Una a mis padres y 2 que yo conservo. Así que hasta ahí nomás, solo me quedan 2. Hay una obra ahí que es mía y la otra es la que todavía no he encontrado enamorado, pero Atentos ay, los coleccionistas. han llegado ya solicitudes de información de la obra. Pero esa es la historia, llegó a Taiwán con mucho éxito y en las redes sociales, pues eso me dio también una gran satisfacción. Fueron muchísimos los comentarios halagadores, gente muy atenta que me estaba escribiendo que será realmente un arte que decía mucho el mensaje realmente y que se adaptaba a nuestros tiempos. Totalmente. Bueno, de hecho, creo que uno de los grandes desafíos, ¿no? Para quienes buscan, a ver, encontrar ese diferencial, ¿no? Porque, o sea, si miramos en retrospectiva, tenemos diferentes épocas que aluden Así a es. diferentes momentos que realmente han marcado un punto de inflexión de lo que se podría llamar un transcurso normal o tranquilo, Ujú. sin cambios demasiado abruptos a lo largo de la humanidad, a no ser de esos grandes acontecimientos que han marcado y que justamente son aquellos que van a aparecer en nuestras enciclopedias o nuestros libros, que son esos momentos o puntos destacados de la historia. Así es. Yo creo que claramente yo nací en el 83. No me tocó vivir realmente ni siquiera lo que fue el confrontamiento por las Islas Malvinas en Argentina, que finaliza justamente Ajá. más o menos en esa época, pero siempre leyendo libros de historia y teniendo esa curiosidad pensaba, ¿me tocará alguna vez vivir algo tan terriblemente forzoso? Bueno, en el lugar, al menos en Buenos Aires, no tenemos grandes catástrofes naturales, excepto algunas inundaciones, si hay alguna subestada, pero no es algo, no es un tsunami, o no es un Ujú. terremoto, no es un huracán. Y bueno, estas cuestiones, como uno proyectándose, se imagina su vida y piensa, ¿no? ¿Tendrá a lo largo de mi vida algo que sea tan, un hecho que sea tan importante a nivel internacional? Bueno, la pandemia Claro. creo que no dejó rincón del planeta sin hacerse manifiesta. Y por Sí. ahí a veces, claro, uno dice, bueno, es más fácil encontrar, y acá enlazando un poquito con la pregunta que venía sobre las fuentes de inspiración para tus obras, lo que inspira a veces la temática, ¿no? Es como Claro. que, y acá no quiero hacer un spoiler de otro tema de debate, ¿no? Pero como la búsqueda de la temática aparece, se investiga, al menos en tu caso, ¿no? ¿Cómo vivís eso en el proceso creativo de tu obra? Esos temas se encuentran, hay determinadas cuestiones que para vos tienen un valor Claro. o sea, es hiperdotado en ese sentido, justamente por las atribuciones que uno le pone, ¿no? A Claro. determinadas cosas. ¿Cuáles son aquellas cosas que para vos tienen un valor superlativo en relación por ahí a cualquier otro mortal o cualquier otro artista que realmente te significan y que te inspiran para elegir esas temáticas?
Sí, yo creo que la bondad es una de las cosas que me inspiran para crear obras, porque siempre me siento como conmovido cuando voy en el auto y de repente alguien se acerca y me pide que le compre algo o que le dé algo de dinero. Y siento tristeza porque yo tengo un hermano que lamentablemente cayó en las drogas y llegó a ese nivel de estar en las calles realmente. Y yo ni siquiera lo sabía, somos una familia muy numerosa de 8 hermanos. Y entonces, cuando ya supe eso, lo supe por medio de mis padres, que él estaba en una de las provincias lejanas de San José, que se había retirado y se había perdido el mapa y que ahí andaba en las calles. Pero yo sin saberlo, como que de repente me identificaba con las personas, no pensando en mi hermano, sino que tenía esa sensibilidad que decía como que si fuera mi hermano. Y ironías de la vida, mi hermano estaba en una situación similar. Wow. Y entonces la bondad es quizás una de las fuentes más fuertes de motivación, porque me da mucho celo también saber que hay tanta tecnología, tanta riqueza, tanto poder, pero con todo y que hablamos realmente que estamos en el pináculo del desarrollo tecnológico y no logramos erradicar todas esas situaciones de pobreza, de hambre. Por eso muchas de mis obras lo que presentan son esa dualidad, ese dos caras de la moneda, la parte de la necesidad, la parte de la bondad o la parte de la riqueza y la parte de la perversidad que hay a veces en las personas, ¿verdad? De no querer colaborar. Y también me inspira el hecho de que eh, el, la pintura es un medio para comunicar, es una fórmula. Henry Matisse decía que la labor del artista no es representar hechos históricos, la labor del artista es representar nuestras visiones interiores, lo que nos está inquietando, lo que nos está incendiando interiormente, que queremos darlo con colores. Henry Matisse dice esas bellas palabras, con lo cual se echo por tierra a veces cuando alguien me dice, tienes que pintar así, así, así. No, no, es que yo soy un artista, yo pinto lo que siento. Y Totalmente. así lo decía Henry Matisse y lo declaraban inclusive muchas en la historia, declaraban cosas similares. Hasta el mismo este artista de la abstracción, se me ha ido el nombre, el padre de la abstracción, eh, Kandinsky. Kandinsky. El mismo Kandinsky con el de lo espiritual en el arte, ¿verdad? Decía que en realidad la esencia del artista realmente no es tanto, ni siquiera es representar literalmente como postularse como un hiperrealista, ¿verdad? Sino que debe ir más allá inclusive de esa visión. Hasta Joshua Reynolds lo decía también en sus cátedras allá, cuando el gran maestro, el fundador de la academia, él decía realmente que todo artista debe tener una meta, no es encantar a las personas con sus acrobacias de colores y realismo, no es impresionar. La misión de todo artista siempre debe ser aportar algo nuevo, es Totalmente. esforzarse por ganarse al público con innovación, con nuevas ideas, nuevas Totalmente. Bueno, hay perspectivas. una cuestión clave de las cuales has mencionado que aprovecho también para empezar a indagar un poquito más, que tiene que ver con eso de aquello que inquieta, ¿no? Y que es también un poco el modo en el cual vemos estas incongruencias o estas incoherencias que suceden a menudo, no solamente en Costa Rica, en todos los rincones Claro, del planeta, claro, en diferentes niveles, con diferentes fenómenos, pero bueno, hay veces que esa existencia, digamos, tan rutinaria puede hacer las veces de hacerlas invisibles, ¿no? A los ojos. Y quizás, como bien decías, el ojo del artista o el arte en sí mismo no es justamente buscar o impartir justicia, sí, sino dar a ver cuestiones porque los únicos responsables de nuestros actos somos los humanos, es en ese correcto. sentido y en la acción que se toma. Esta obra particularmente, no quiero fallar en el nombre, es Pede sin terra ad sidera visus, Eso es correcto. correcto. Es una obra de técnica de óleo y laminado dorado, ¿sí? También pertenece a este género de realismo social figurativo. Está hecho en un soporte de fibra de entretela con encolado madera sobre bastidor y su tamaño es de 82 por 122, ¿sí?
es correcto. Contanos, o sea, más allá de las interpretaciones que podamos hacer, ya a simple vista, creo que dentro de esta serie y de las próximas horas que vamos a ver, uno de los puntos en común que tienen justamente es esa inquietud que dejan, que no está siendo revelada de manera grotescamente explícita, Así sino es. que se deja entrever. Ah, claro, Se deja entrever y mantiene al espectador dando vueltas para terminar de cerrarlo, porque además es algo que inquieta y es una situación por la cual la mayoría de las personas hemos pasado alguna vez. ¿Qué nos claro, puedes contar, Guti, de esto que estamos viendo y la historia de esta obra en particular que has elegido como la segunda obra para compartir en este encuentro? claro. Sí, esta obra, como bien dijiste, el nombre está en latín, Pedes in terra accidera visus. Es una, es una paradoja. eh, el nombre viene de un lema en latín de una prestigiosa universidad en Chile. No voy a decir cuál para no, no echarme en contra. el- pero lo usan como lema, como algo muy positivo, ¿verdad? Es decir, estudiantes, ciudadanos que van con los pies en la tierra, bien firmes y mirando hacia el cielo con la guía de Dios. Pero yo agarré el tema como una ironía, como una especie de excusa para crear la serie que se llama Pedes in Terra, solamente está ahí, y la primera obra, la obra prima de esta serie es esta, que se llama Pedes in Terra Accidera Visus, que es el lema completo. Y lo que quise hacer en este caso fue como crear esa ironía de que sí, a veces vamos caminando con los pies en la tierra, pero muy desconectados de la tierra, porque vamos viendo hacia arriba y no queriendo ver lo que está abajo. Entonces, el lema se tornó realmente en otra interpretación para mí y creé la obra, que fue un proceso larguísimo. ¿Sabes? Esta obra me tomó aproximadamente unos 2 años definirla. Por lo general, una obra se pinta en óleo, la pintan artistas, pues un buen artista rápido, con mucha técnica, la hará bien rápido, en cuestión de 15, 20 días ya la tendrá lista. Pero es que resulta que el tema era tan filoso y tan delicado para mí, que no era tanto la técnica lo que me importaba, que no era tanto la paleta de color, sino cómo iba a presentar realmente mi primera obra y de una serie para argumentar, para tener un argumento, para tener realmente una razón de crear la serie. Algo muy interesante que me habías dicho en una de las cosas que estuve estudiando era el concepto, muy importante. Y yo quería, desde que la gesté, crear un concepto que fuera uniforme hacia todas las obras. Si vemos la obra, tiene de fondo un fragmento del diseño del billete de 50 euros. Para los expertos allá, los europeos que estén viendo, le va a ser muy familiar. Ese es el panorama que está de fondo al lado anverso del billete, que tienen una filosofía, los billetes. No sé si ya han escuchado, la filosofía de los billetes era eh, las ventanas por un lado, que representan apertura, y por el otro lado eran puentes que representaban unión, ¿verdad? Para unir, para atraer. Correcto. Entonces, resulta que el diseño de esta obra, que tiene ese billete de fondo, era prácticamente como para ilustrar el Olimpo de una forma metafórica, ¿verdad? El Olimpo de la riqueza, del poder que hay detrás de todos los que pues tienen éxito económicamente, ¿verdad? Y viven muy bien. Y la figura que vemos ahí descendiendo con su mascota bien cuidada, ¿verdad? Viene con ese aire de grandeza, bien erguido, ¿verdad? Y con la mano levantada. No quiero entrevistas, ¿no? Descendiendo del Olimpo, literalmente. descendiendo, descendiendo del Olimpo. Y viene ahí con todos esos aires, ¿verdad? Pero no al saber quién está a sus pies. Y por eso viene el tema, ¿verdad? Pedes in terra sidera visus. No ve la miseria que hay en sus pies, con todo y que tiene poder, que tiene riqueza para solucionarlo. Pero resulta que es también esa idea de los billetes en todas las obras que conforman la serie, que van a ir viendo, es en forma simbólica también. Tiene ahí un cierto aire simbolista, ¿verdad? Que quiere decir realmente el valor que le estamos dando a la vida, que representa justamente eso. ¿Cuánto vale para ti? Eh, eh, esta situación es algo que a mí siempre me inquietó realmente, pensar en esa representación de valor y cuantía, ¿verdad? Valor porque realmente todo esto lo estamos a veces como monetizando, poniéndole un precio en cierta forma, ¿verdad? Y también
¿Qué opinamos nosotros? ¿Qué concepto moral le damos realmente a estas situaciones? Abajo el niño entonces representa justamente la otra cara de la moneda. El hombre tiene criando un perro, ¿verdad? Lo cuida, le da todo. Y abajo tenemos un niño pobre que a su vez está cuidando y criando a uno mucho menor que él, que posiblemente esté necesitando de ese cariño. Y esta obra en particular sí se volvió un poquito también hacia las nuevas tendencias que están de moda con respecto a la adopción de mascotas. Aquí en Costa Rica se ha desatado o se ha desarrollado toda una legislación en torno al daño que se le puede hacer a una mascota. Aquí ya hay penalizaciones. Sí, sí, sí. Eh, Bueno, de hecho, a colación de eso, creo que aparejado con algunas cuestiones que seguramente van a entrar en comentarios, pero que seguro está que sí, relacionado justamente toda esa parte de legislación, al menos acá en Argentina, también han llevado, digamos, su proceso y su progresión, claro, particularmente. Y yo creo que, bueno, siempre cuando analizamos un caso, tenemos que pensar quién se beneficia, ¿no? ¿Cuál es el trasfondo? Que muchas claro, veces llevan a progresos impensados, pero bueno, en otros casos también claro. llaman mucho la atención y tienen que ver con esto también. Acá se los llama perrijos Oh, y gatijos. Los perrijos son los perros que bueno, parecen hijos y también, bueno, eso de, he bueno, oído, he el lugar de escuchado. relevancia que la mascota ha tomado por diferentes cuestiones que tienen que ver, no sé, desde el acompañamiento terapéutico, Claro, desde las necesidades o las bondades que las mascotas pueden transmitir a determinadas sí, personas que tienen determinadas carencias o necesidades particulares. Pero bueno, sí existe también esto, y de hecho, comentario, pero bueno, al menos acá en Buenos Aires, el portavoz está en Palermo, en la zona de Palermo, que ajá, bueno, es un barrio, eh, sí. a ver, que está un poco de moda ahora, hace bastantes años, seguramente por este aire joven, fresco y muy bohemio, donde vemos mucha cantidad de mascotas, más, o sea, en un porcentaje muy alto, y Sí, los mejores comercios y que más han aflorado son aquellos de tiendas para accesorios para mascotas. sí. Costó entender para los que quienes no tenemos mascotas de qué era el local y qué era lo que vendía, porque había tantos accesorios que no se entendían si eran para Así pasa aquí. niños, hasta que Sí, entendimos después que eran para mascotas y bueno, todos nos acostumbramos a verlo dentro del paisaje. Pero bueno, así- tiene que ver también con eso, justamente en esa, acá incluso hasta técnicamente dentro de la composición, eh, déjame por favor apreciar, hay un contraste de oblicuos, ¿sí? En la mirada que también corresponde a esa mirada que va ajá, haciéndose de izquierda a derecha, descendiendo y terminando nuevamente en el extremo inferior derecho, ¿no? De la mirada general, digamos, habitual de un espectador frente a una obra. claro, Donde están, yo al menos veo sí los opuestos, ¿sí? Como serían estos opuestos por el vértice, podríamos decir en el idioma geométrico, sí, donde también, y también es una pregunta, si el contraste que hay entre este espacio arquitectónico, ¿no? Que representa ese Olimpo imaginario, ¿no? Metafórico, ajá, también, bueno, mostrando ese norte del globo terráqueo y encontramos en la parte inferior otro tipo de arquitectura que al menos, si bien es un poco difuso, sí, sí es como que tiene una reminiscencia de ciertas construcciones arqueológicas muy relacionadas con las comunidades prehispánicas de América ah, Latina, o muy América acertado, Central al menos. muy acertado, muy acertado. Eso, eh, prácticamente, de hecho, me inspiré en el niño en varias fotos de niños de Latinoamérica, niños pobres y en estado precario de Latinoamérica, de varios artículos que leí. Entonces hice una serie de estudios. Los bocetos son interesantes. Tengo cantidad de bocetos para esa obra. Por eso es que me tomó tanto tiempo crear la obra, porque hice numerosos bocetos de diferentes estudios, diferentes posiciones. El mismo, el hombre que viene con el perrito, en una primera fase ni siquiera tenía el perrito en la mano. Venía con las manos metidas en el bolsillo, el hombre caminando como ¿qué me importa a mí, verdad? Pero el niño de abajo sí está muy asociado, tanto la vestimenta, la forma en que está tirado, ¿verdad? Mucho evoca este tipo de cuadros que se ven frecuentemente en Latinoamérica, de esos niños pobres. Así que Totalmente. Felicitaciones. No, no, es la composición, y además, si bien es una obra de una dimensión entre mediana tirando a grande, sí, hay un muy lindo trabajo de detalles que es
dentro de las texturas que están trabajadas, en la mixtura de los colores, en el traspaso de estos degradados que aparecen, que además tienen como esas marcas de agua que son muy características Ajá, del papel moneda, ¿no? Que se utiliza en todo el mundo. eso es. Sin embargo, no interviene en el protagonismo que tienen las imágenes, justamente, no más allá de que entendemos que el lado figurativo y la figura humana siempre toma como una principal relevancia en la visión, ¿no? De la confrontación de la obra. Vamos a Sí, continuar entonces, y está bueno. bueno, dentro de la misma colección tenemos esta otra obra que se llama Sunt Esurientem. Bueno, Es Oriente, mi latín correcto. es muy Tem, precario. es Oriente. Me gustaría preguntarte, yo tengo mis hipótesis al respecto, pero bueno, entendemos que el latín tiene como, haciendo nuestra vista desde el siglo XXI. Tenemos por un lado algo que está muy asociado a lo academicista, el latín, Ah, algo que está muy asociado también a la cuestión religiosa. Bueno, ajá, la América Latina es mayoritariamente profesa la religión católica. católica, correcto. Y bueno, dentro de estos horizontes, digamos que encontramos, ¿no? El latín que todavía se mantiene vigente, no como un idioma de elección y demás, sino por personas que sí estudian. Pero ¿hay alguna particularidad relacionada con esto en la elección de titular las obras en latín? Sí, definitivamente sí, como todo lo simbolista que tiene la obra, también afecta desde el punto de vista del nombre. En realidad, la idea de hacerlo en latín es porque quería también pasar a segundo plano la susceptibilidad de leer el nombre de primera instancia y ya tener un prejuicio con la obra. Entonces, al ponerla en latín, quien ve la obra en primera instancia no interpreta realmente para caer en esa susceptibilidad que significa. Y otra cosa que tengo como hábito en las exposiciones es que siempre, aparte de la ficha técnica, fortuitamente les pongo ahí una memoria conceptual, la historia de la obra, para que antes de que critiquen, ¿verdad? O que empiecen a sacar conclusiones, lean a fondo el origen, el trasfondo de la obra. Entonces decidí hacerlo en latín porque esto solapaba un poco la primera entrada, el primer impacto que pudiera dar el nombre. Sum esurienten en latín, que es ellos tienen hambre, del verbo esurium, que es hambre, ¿verdad? O hambrientos. Eh, es otra obra que tiene más simbolismo que la anterior, porque aquí sí, en la parte de arriba, superior izquierda, donde está el 500, y la parte de la izquierda, donde está en esos círculos, eso sí está totalmente laminado en pan de oro. No se aprecia quizá en la foto, pero en vivo eso tiene un brillo, un destello, un dorado increíble, que en primera instancia nos recuerda a lo que ya mencionaste antes, un poco, ¿verdad? La parte colonial, la parte precolombina, la parte de la Latinoamérica, ¿verdad? Con sus grandes riquezas en oro en tiempos pre-conquista, pero bueno, o colonia. La cosa es que la obra, como ven, ahí esos niños están con hambre, pero hay un detalle muy importante, todos ellos tienen rasgos étnicos diferentes. Vemos un asiático, vemos una rubiecita, vemos orientales, ¿verdad? Vemos latinos, lacios, ¿verdad? Vemos llegando a la mujer embarazada que no deja ver su rostro porque el énfasis está en el vientre, está en su matriz. Y Totalmente. la obra, y la obra como tal, lo que pretende reflejar realmente es que el hambre está en todas partes del mundo, que no es de Latinoamérica, como a veces antes se nos decía, ¿verdad? Que éramos del tercer mundo. Hoy dejó de existir ese concepto, eh, porque siempre se asociaba a eso, a que pobreza, que mucho hambre. Y, y entonces el hambre está en todas partes y podemos realmente meternos a fondo aún en los países muy desarrollados que siempre tienen su parte oscura. En alguna parte en el país siempre hay esa miseria, esa necesidad, esa decadencia. Pero aquí que no hablamos de decadencia, aquí lo que estamos hablando es de hambre, cada niño trae su plato en la mano, haciendo una fila para una cucharada de comida que está sirviéndose, que solo se ve la mano que sale. Lo irónico de esta obra es que, vuelvo a recalcar, que hay riquezas representadas arriba con esos sellos y esos dorados y ese número tan grande, 500, que por cierto pertenece al billete de 500 libras de África, Senegal.
Ese es el diseño del billete. No solo hago las obras con los diseños del euro, las he hecho también con el dólar, con monedas de Francia, de Inglaterra, de varios países, inclusive de Latinoamérica. He hecho hasta con esos diseños, pero esta es justamente de África. Ese fantasmita que aparece a la izquierda, que parece como un bicho raro, que Pues siempre como me recuerda a los tótems, ¿no? es como uno de los tótem, pero resulta que como buen investigador, antes de hacer mi obra, porque hasta eso me pongo a investigar, me pongo a documentarme para crear la obra, no es una obra a priori que, es, que creo sin sentido, sino que me documento mucho. Ese es el sello del poder económico de África, Senegal, de los bancos, donde está concentrado todo el poder. Ese es el sello de los bancos centrales de África, Senegal, ¿verdad? Que es el pez sierra, es el símbolo del pez sierra, que es el icono que ellos usan en sus billetes, en sus monedas y está por todos lados, ¿verdad? Entonces, Quisiera por un minuto al menos fantasear con que ese símbolo que es tan de originario, ¿no? Del lugar y del terruño, que los capitales fuesen propiamente del país. oh, sí, quisiéramos soñar eso, pero bueno. Y la ironía aquí es que, bueno, está toda esa riqueza detrás. Había visto un documental muy buenísimo, muy buenísimo, que hablaba de que África no es lo que nos han vendido, que África es un país todavía con una gran cantidad de riquezas y desarrollos. Y es cierto, siempre vemos la parte que nos venden las noticias o los sensacionalistas, ¿verdad? El sensacionalismo, pero quería entonces representar ahí en ese sentido como ironía que aparte de todas esas riquezas que hay, el hambre está en toda América, en toda Europa, en cualquier parte del país y que seguirá. Es como decir, están los tres puntos suspensivos y la mujer embarazada representa eso. Es decir, Totalmente. y esto continuará, a pesar de tecnología, a pesar de desarrollos, a pesar de todo, esto va a continuar porque siempre las riquezas están mal repartidas. Y un detalle que siempre lo digo como ya, que no está tan implícito, pero ese lo comento cuando llegan a mi posición. Y bueno, le voy a decir algo también que pinté ahí que no es evidente. El niño de la primera fila es el único que va a recibir esa cucharada de comida, porque las ollas ya están vacías, ya no hay comida. Y los de atrás entonces vuelven a ver a la cámara como diciendo, ¿y qué pasó? Yo tengo hambre también. Eso es lo que representa exactamente por qué todos vuelven a ver hacia acá, menos el primero, porque ya no quedó Wow. comida. Después de él, se acabó la comida. Y atrás Uf. viene la mujer diciendo, hay, todavía hay hambre en el mundo. Esa es la historia de esta obra y ganó el cuarto lugar en el certamen EcoArt por la paz, los derechos humanos, que se celebró ahora en abril también. Eh, eh, yo tuve el honor entonces de recibir el cuarto lugar con un diploma de honor y eso sí, la obra la tengo yo, esa obra no, no quedó allá. No, Gracias. Es una desconozco obra grande. las primeras posiciones, pero sin duda muy merecido el reconocimiento, Guti. Gracias. Impresionante. Y bueno, como siempre decimos, tenemos la ventaja de conocer las obras gracias a los medios digitales y la desventaja de que generalmente no hacen justicia a confrontarla, ¿no? En vivo y en directo. Pero Gracias. por lo menos nos podemos acercar. Aquí tenemos otra obra que se llama Ignotum Filium, es la obra número 7 de la serie P de Sinterra, que bueno, según cuentas, me pregunta si esta serie ha tenido la totalidad de su producción entre el año 2017 a 2023 o si la confección de esta obra en particular ha llevado todos esos años. Creo que el desarrollo en el tiempo de las obras eh, no delimita el total de las obras que he realizado para esta serie, porque aún así sigo pintando algunas obras en la misma temática que van a pertenecer a esta serie. Es decir, estamos ya en el 24 y todavía tengo mucho que compartir, porque he pintado 15 obras de esta serie. Tengo 15 obras que son las que hasta la fecha están totalmente acabadas. Todas, algunas, 3 o 4 han participado ya en bienales y certámenes, incluida esta que ya participó en una bienal. Estas primeras 3, coincidencia o no, lo estás haciendo casi que en el orden en que han tenido éxito las obras. De hecho, estás presentando esta tercera, que también estuvo en una bienal, y es Meramente intuitivo. coincidencia, pero bueno, yo creo que aquí el,
el tiempo que me ha tomado realizar cada obra es como lo que decía también Picasso, ¿verdad? Que un artista no destruye la obra cada vez que la retoca y la vuelve a reconstruir, sino que más bien lo que está es replanteándola, está descubriéndola. Eh, los artistas a veces como que nos decepcionamos de ciertas obras y las dejamos ahí abandonadas y llega un tiempo en que ya ni quisiera, no queremos saber nada de ella porque nos sentimos tan mal con la obra que la despreciamos, ¿verdad? Pero yo más que hacer eso, lo que he hecho es que las he dejado por un tiempo para masticarla bien, para disfrutarla bien, sentirme que estoy bien con ella. Y cuando me vuelvo a encontrar con la obra, le encuentro entonces eso que decía Picasso, le reencuentro, la estoy redefiniendo, estoy realmente descubriendo nuevas cosas que no había visto en el pasado. Y por eso que algunas obras las empecé, por decir algo, en el 17 y las firmé hasta el 22 o 21. Me ha pasado con casi todas las obras, ¿verdad? Entonces, eh, hasta ahora, el 24, es que las he publicado oficialmente ya en mis redes sociales. O sea, han estado inéditas por tanto tiempo porque no Wow. me sentía contento con ellas, pero ya, perdón, en el 23 fue que ya las empecé a publicar todas, entre el 23 y el 24, porque ya hice exposiciones con ellas. Es de un altruismo absoluto el hecho de manejar como artista, ¿no? Como persona las ansiedades y darle el tiempo a cada obra que tenga su proceso, a darte Sí, el tiempo también y sobre todo porque más allá de la construcción de la relación con la obra, que tienes la suerte de poder permitirte, ¿no? Porque hay personas que no, sí, quizás por algún otro motivo no pueden hacerlo, es hasta por cierto. una cuestión de espacio de almacenamiento puede ser. O, Cuestiones o de necesidad, económicas, sí. internas, individuales, no sé, psicológicas. Ujú, Eh, Dentro de todo, bueno, pero no solamente eso, sino que habida cuenta de que como seres humanos estamos constantemente, ¿no? En este proceso de retroalimentación sí. y alimentación constante por todos los estímulos y nuestras experiencias que se van acumulando a diario, yo creo que Guti de 2017 no fue el mismo que firmó la obra en 2023, No, ¿no? definitivamente que no. La obra tuvo muchos cambios también y particularmente creo que una de las cosas que más se fue depurándose fue la técnica también. Inicialmente no eran tan en ese nivel de texturas y colores. Inicialmente parecían más un tradicional óleo con una temática figurativa expresionista y que fue evolucionando hacia esto, que ahora pues me identifica ya como mi técnica personal para plantear los temas en género figurativo Hay con esta algo idea. muy lindo que tiene que ver, bueno, en este caso en particular donde vemos como esa cuestión de rayas que si bien pueden pertenecer o acompañarnos, ¿no? Con esa idea de la marca de agua, también tiene que ver con eso de lo digital, que es algo que también figura en los Ah, billetes, como esas estelas claro, o lienzos que pasan que tienen estas líneas de sí, textura, pero también sí. porque hay algo que a mí también me hace conectar con visualmente con mucho de la comunicación y el diseño de marketing, del Ah, diseño ok, gráfico, ok, sobre todo, bueno, desde la década del 50 en adelante, desde el pop art, por ejemplo, ajá, yo, sí, veo como alguna reminiscencia pero que es tan sutil, que es fantástica, claro. porque no es violenta en ese sentido. Y sin Claro, embargo, sí, es que es inevitable para mí también porque, como te dije, milité 30 años en el diseño gráfico, en agencias publicitarias. Iba a ser casi que imposible que no viniera influido y que no trajera también alguna herramienta técnica que pudiera ayudar. Ya brevemente como reseña, eh, para los que tienen más, bueno, yo tengo 60 años y cuando tenía 15 o 16 había un grupo guatemalteco muy famoso aquí que pegó mucho que se llamaba Lutz Nahual, un grupo rock que tenía una pieza poderosa que se llamaba El Duende. Y esta obra está inspirada casualmente en uno de los versos de esa canción que dice, es niño de piel oscura, viviendo en las bancas, durmiendo y despertando y todo le da igual. No tiene cumpleaños, no tiene fiestas, para él su mundo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa era la razón de por qué se llama ignotum filium, que quiere decir el niño desconocido en latín. Eh, fue una inspiración basada en esa canción como referencia de la obra. ¿pudiste hacerle llegar a los músicos la obra? Bueno, qué buen detalle que me lo estás diciendo ahora, no lo había pensado.
Voy a mandárselos porque de hecho vienen para Costa Rica. Eh, Creo que este año están visitando Costa Rica. Voy a mandárselos. Qué buena idea me has dado. Bueno, No lo había espero, pensado. aprovecha antes de que lleguen a Costa Rica de notificarlos con anticipación y por favor queremos ser eco de ese encuentro si llega a suceder. Sería Qué genial, algo lindo. fantástico. Además, muy bueno de tener la posibilidad, ¿no? Siempre pensando en esto, ¿no? Son tantas las fuentes que terminan conformando en este objeto único. Sí, En esa mezcla tan fina y tan sofisticada de concepto, de técnica, de tiempos, de una letra, de una música, ¿no? sí, Ahí está la magia del arte. Ahí está la magia del claro. arte. Así que ojalá que estos músicos puedan hacérselo saber con tiempo. Yo Qué tendría buena idea. Qué muchas buena ideas idea. de marketing y publicidad con tu obra, porque la verdad es que además el honor de ellos, ¿no? También de ver hacia dónde Una, llega, ¿no? Cuáles son los ecos de otra creación artística, seguramente claro, también con mucha impronta desde la parte de la escritura, por esa letra de la canción a la sí, cual se le dio tanto valor y que a vos te ha llegado también de este modo, ¿no? claro. Y además que yo era un fan de ellos, de la Ah, música de ellos. más aún todavía. Sí, claro. Quizás sean más accesibles que todos los que pintaron a Messi en la época del Mundial, que quisieron hacerle llegar su cuadro. Yo creo que tenés un porcentaje un poquito más alto de chances. Bueno, lo vamos a intentar. Vamos a por todo. Bueno, y continuando tenemos esta obra que se llama Et Misericordia. Es la obra, bueno, número 3 dentro de esta serie, PD Sin Terra. Esta es una técnica de óleo, también por supuesto dentro del mismo género de realismo social figurativo, y es algo un poco más tradicional en relación a las otras, que es este lienzo sobre bastidor. No somos todo Dios. Sí, acá ya saliendo un poco de los niños para ampliar un poco el espectro de lo que estoy haciendo. Es una obra que primero viene de una frase que me caló muy profundo en uno de mis estudios que había hecho allá en Historia del Arte. Luis I de Baviera, conocido como el Rey Loco, declaró que el poder del gobernante se marchita ante el arte. Una frase poderosa que digo, el poder del gobernante se marchita ante el arte. Es decir, no hay, todas las riquezas que pudiera tener el gobernante son nada a los pies del arte. Y en esta obra, que de fondo tiene el billete de 5 euros y el monasterio que está atrás es el monasterio de San Mateo en, en Rusia. La cosa es que este monasterio tiene una belleza cuyas cúpulas parecen de oro. Uno entra en Google Maps o ve las fotos del monasterio de San Mateo, si uno tiene un poco de curiosidad, se va a dar cuenta el esplendor que tienen estas cúpulas, son bellísimas, bellísimas. Debe ser algo que ilusiona, debe ser algo que a uno lo hace sentir que está en el cielo mismo, en forma, entre comillas, ¿verdad? Porque no, por la riqueza que representa. Y, y así, en el primer plano, volvemos otra vez a la ironía, la parte controversial. Un anciano que está necesitando, que tiene hambre, y tenemos ahí los atuendos eh, ricos en color de los sacerdotes, ¿verdad? De las altas jerarquías en estos monasterios, con sus trajes y sus tonos de oro, sus anillos, dándole a él la mano, pero en forma irónica, él no le toma la mano a él, él extiende la mano hacia afuera, como es una crítica también eh, basada en una famosa pasaje que yo que está en la Biblia. No es que estoy entrando en temas religiosos, solamente es la referencia para que tengan claro. Hay un famoso pasaje en Hechos en donde San Pedro va saliendo de la sinagoga y se encuentra en el atrio a un anciano, a un mendigo pidiendo plata. Y él lo queda viendo y le dice, no tengo oro ni plata que darte. Y se toca así las tunas, pero lo que tengo te doy, levántate en el nombre del Señor. Le dice, entonces se produce el milagro y el hombre sano, es salvo, porque era
Entonces, aquí lo que estoy planteando es como ese momento crucial, pero como que él dice, mira, no tengo nada que darte, pero te doy la bendición. Y atrás está Totalmente. y atrás está toda esa riqueza, todo ese montón de lujos, de oro. Bueno, buena parte de los constructos, ¿no? De esa soberbia institucional y de Eh, poder también. Yo quizás me remontaría a tiempos un poquito anteriores. claro, No me yo acuerdo creo que exactamente quién fue el de la frase, pero bueno, el humano es el que ha creado a su propio Dios y quien incluso lo ha matado, ¿no? sí, Entonces, estamos de acuerdo. si planteamos, a ver, desde un lado que nada tiene que ver con la fe, pero que sí tiene que ver con, más que nada, con esta, a ver, la lucha eterna, ¿no? Contra el poder y todo lo que en su nombre se ha Ajá, llevado adelante, que justamente tiene que ver con es lo que, crear, ¿no? Estas escenas míticas o así esas es, cuestiones relacionales muy abusivas, por supuesto, sobre todo para quienes, y sobre todo si vamos tiempo hacia atrás del acceso a la información, eh, es muy terrible. Pero bueno, sí, creo que en parte tiene que ver con eso. Es algo que sigue existiendo, ¿no? Penosamente creo que no, al así menos es, a mi parecer hay algunos caminos que se han llevado o que se llevan adelante por personas que quizás son un poquito más coherentes entre aquello que se dice y aquello que se hace, exacto, pero que lo seguimos viendo también como parte, ¿no? De esa balanza de la justicia que claramente no está en su eje central, sino claro. que está tendiente siempre hacia uno u otro lugar. Sí, aquí te menciono que creo que este es el cuarto de los que yo presenté, que es de los 15. Realmente hay temas que van más allá, inclusive del asunto de la pobreza, como los mendigos o los niños abandonados. Hay también temas que no están en esta lista que tienen que ver también con la caza indiscriminada y el agotamiento de los recursos naturales que aparecen en otras obras que yo tengo, pero aquí en esta serie prácticamente los primeros 5 cuadros que está presentado dan a entender realmente por dónde va mi temática y mi crítica. Totalmente. Y así es. Sí, sí. Bueno, y en esta otra obra tenemos también una imagen que estaría, digamos, dentro de la misma esfera Ajá, de narrativa, ¿no? Que tiene que ver sí, justamente con estas ironías de postales urbanas, sobre todo ajá, urbanas, ¿no? En las ciudades sí, donde se concentran más este tipo de episodios, que nos sí, encontramos a diario y a veces, al menos, no sé, todos tenemos como muchas posibilidades de poder contribuir con nuestro granito de arena y hay tantas veces que duelen tanto estas postales que son tan habituales que duelen más todavía, ¿no? Pero bueno, ahí sí, justamente esta cuestión de la incomodidad que genera y a lo que volviera, porque tanto sé como en el primer cuadro de la serie que hemos visto, con este y con cada uno de los que fuimos pasando, son imágenes con las cuales en la mayoría de las, incluso cotidianidades, nos encontramos, todas las sí, personas. Entonces, hay ese modo que es otro destacado dentro de una larga lista de destacados que tenemos de tus obras, claro, que son sí, maravillosas, en este gracias, sentido, ¿no? En ese compromiso también de tomarte ese tiempo de análisis para poder proyectar también de qué modos se conjuga la metáfora, ¿sí? En algunos sí, casos figuras metonímicas, sí, que bueno, van relacionando, más allá de que entendemos por claro que son representaciones que no son fotografías, pero no, bueno, que tienen esta cuestión y esta lectura donde yo pienso que las personas, lo primero que me ocurre es como verla y cerrar los ojos porque es algo que uno quisiera no ver realmente. Como una primera reacción física es como cerrar los ojos y inmediatamente el suspiro de la impotencia que a veces nos toca. yo, sí, vieras que es cierto, son las cosas que no quisiéramos eh, tener quizás en nuestra sala porque entristecerían o nos harían sentir mal, hasta el punto de quizás ser culpables de una de esas descripciones, ¿verdad? Sentirse en una posición o la otra. Mm. Es curioso que de las obras que yo he presentado, todas estas, incluyendo esta, que esta es una de las que más reciente mandé a una bienal, la bienal en Ecuador que se celebró ahora en junio pasado. Fui invitado a una bienal ahí en junio y resulta que mandé esta
y de inmediato fue el jurado, dice, excelente obra, va. Solo que cometí un pequeño error, parece irónico, por la cual no pudo llegar la obra a la Bienal, así que tuve que renunciar a pesar de que estaba calificada y estaba para recibir la premiación. Me lo decía inclusive la que me contactó, mira, tu obra es muy buena, tiene mucho potencial, mándala. La razón por la que no la pude enviar es que esta es de la técnica como la de Pérez Interna, es tabla con fibra de algodón, entre tela de algodón encolada. Es decir, la obra de 1,20 m por 80 me costaba enviarla más de $1,000 el envío. Entonces dije, no, no vale la pena enviarla porque es demasiado costoso Claro. y todo corre por mi cuenta. Entonces decidí, bueno, se hizo todo lo posible, pero no fue. Pero me quedó la satisfacción de Se que tengo una perdieron, carta. lo perdieron. Me quedó la satisfacción de que tengo una carta muy linda, muy bella, de Claro, sí, parte del sí, sí. comité, en donde me Bueno, en dicen, cierto modo, creo que una de las cuestiones, digo, ¿cuál ha sido el auge, no? De esta cuestión de las convocatorias virtuales, de las muestras, con esas limitaciones que tienen y también con esa posibilidad que tienen también de poder ser un poco más abarcativas, son más, a ver, claro, su cuestión más, no socializando la palabra, ¿no? Democratizante, si se quiere, perdón por la ajá, palabra. Pero en cierto modo hay también alguna cuestión que es bastante compleja, que yo debiera haber alguna razón para que si existe la posibilidad de que las obras puedan viajar a diferentes certámenes y demás, de que haya una unidad de criterio sí, entre los países que son anfitriones, o sea, o quizás es una idea que se podrá llevar adelante, porque es muy difícil mover obras, no solamente que por supuesto, si el artista presencialmente puede llevar su obra, es una cuestión. claro, Cuando me mencionaste sobre los costos, yo pensé que tenía que ver también por una cuestión que también es entendible, que la cuestión sanitaria de hacer un ingreso de material orgánico a otro territorio donde entendemos que pueda haber microorganismos no perceptibles a la visión que puedan tener un impacto, ¿no? Ecológico dentro del ecosistema del sí, lugar, etcétera, etcétera. claro, Pero además yo creo que habría una cuestión donde debería, a ver, no sería como generar alguna cuestión universal que permita justamente el traslado a expensas ujú, de que el artista pueda determinar o no, autorizar a la obra que lo pueda hacer, pero que no hubiesen tantas limitaciones o intermediaciones, o mejor dicho, restricciones por parte de terceros, claro, en observancia de los cuidados sanitarios, sí, la documentación que debas claro, pedirse para que la obra pueda circular de ida y vuelta. Nada, hay un montón de cuestiones que creo que no hay un vacío legal, pero sí hay como una falta de entendimiento, porque hay países que, sobre todo Europa, es un país que es muy abierto a recibir obras del exterior sin muchos problemas, pero incluso entre Latinoamérica es muy complejo. sí, porque sabes que, Nosotros, sí, sabes que ahora que lo mencionas, y esto es algo que yo debo resaltar también, cuando participé con la primera obra que presentamos en este programa, la de la mutación bipolar, Taiwán me pagó todos los costos de envío y retorno. Y yo feliz, mandé la obra y a la vuelta mi sorpresa fue que cuando me vino el retorno, no era porque me estaban devolviendo la obra, sino que venía todo bien embalado, bonito, el catálogo, el certificado, un certificado bellísimo, de lujo, grabado inclusive con relieves, con sellos dorados, bellísimo, una cosa que yo nunca había visto y todo lo cubría el museo. No pagué ni un 5 en ese momento. claro. En este caso, la ironía era que si yo pagaba, inclusive por recomendación de la organización, decía que debía declarar la obra sin valor. Vean el riesgo que tiene esto. Si la declaro sin valor y le pasa algo, no tengo nada que reclamar porque la obra no tiene valor, entonces no voy a poder ni siquiera apelar a un seguro, Claro. a algo que me resarza la obra, porque ni No, no, siquiera no, no, no. era absurdo. Entonces yo dije, no, no voy a Totalmente. arriesgarme, no voy a mandarla, Bueno, definitivamente que creo no. que tenemos una gran tarea bajo estas experiencias de ver de qué manera, ¿no? Sobre todo a las instituciones que quizás a nivel internacional. Obviamente debe haber intereses con personas que se benefician de todo esto. Claro, sí, claro que sí. Pero bueno, es un tema a tratar. Y ahora, justo, y hablando de certámenes, que también, bueno, es un tema de colación que tiene que ver justamente con el motivo que nos encuentra, que es la oportunidad a través de la Ajá, convocatoria de EcoArt.
vamos a pasar entonces a ver otro par de obras que también tienen su historia y realmente nos pareció interesante de compartir. Surgió más espontáneamente esto en un momento de backstage, en una charla que tuvimos previamente con Guti, que tiene que ver justamente con cuál es la manera en la cual estamos observando el arte desde este momento de nuestra contemporaneidad, de nuestro tiempo vigente del siglo XXI, respecto a diferentes cuestiones que a lo largo de la historia han tenido diferentes criterios, han tenido otras reglas, otras formas de medirse y también otro tipo de cuestionamientos. Lo que sí, vamos a hacer una breve pausa para reencontrarnos en una segunda parte de entrevista porque este programa se ha puesto por demás de interesante. Así que Claro que hacemos sí. una pequeña pausa y nos esperamos entonces a ustedes sí en el próximo capítulo, en la parte 2 de la entrevista a Guti desde Costa Rica para mundosdearte.gov. ¿Te parece? Aquí estamos. Los esperamos entonces. Muchísimas gracias.